Ahorita voy a poner como una persona que lloraba. ¡Ah! No, la verdad a veces es bueno separarse un tiempo. Anoche me sentí libre, libre soy. Ahí está, lo está viendo ahorita la chaparrita. Ayer Brian y yo andamos de compras y Brian le pone una foto de los dos y le pone ¿cómo? Los despechados team, y ella nos regresa una foto. ¿Cómo pusieron? Las disfrutando team. Bueno, pues les manda saludos Claudita. Tenía que hacer un viaje misionero a Los Cabos. Anda sufriendo ya la hermana, pero bueno, acompáñame a Salmos capítulo 3, verso 1. Salmos capítulo 3 y verso 1. Y voy a abrir ahorita un poquito mi corazón. Hace unas semanas atrás estábamos, mi esposa y yo, agarrados totalmente del chongo. Ni ella cedía, ni yo cedía. Y yo sé que esto algunos han de decir, ¿cómo usted, pastor? Pues sí, también comemos, también dormimos, somos tan normales como ustedes. Y no nos poníamos de acuerdo y nos agarramos del chongo, pero pasó algo que no había pasado hace mucho tiempo, donde Clau y yo sacamos un poquito de lo del pasado, pero yo creo que Clau un poquito más elevada, nunca la había visto en ese tono. Ella es muy buena, es una mujer excelente, la verdad no es porque no esté aquí, pero es excelente. Dios me bendijo con una gran mujer. En todas las áreas de la vida es una mujer muy sabia, muy completa, la verdad. Dios me ha bendecido mucho con ella. Sin embargo, ahora no sé qué le pasó, se me desconfiguró, pero andaba tremenda. Y yo otro poquito. Pero yo sí, la verdad yo confieso, soy un poco más acelerado, más locochón. Total que no nos poníamos de acuerdo y siempre cuando ya no te pones de acuerdo, nosotros siempre buscamos a nuestro pastor para que él nos haga caer en razón. Y le marcamos por teléfono, estábamos enfurecidos los dos. Y le marcamos por teléfono y pastor, tú sabes de que en un pleito se trata de hacer quedar mal al oponente, ¿va? O sea, hay que tirarle, no hay que, aunque tengas que mentir, pero hay que hacerlo quedar mal para que el pastor vaya sobre de ella. Y empezamos, la mujer que tú me diste, Señor. Y luego ella también, y luego hasta estábamos diciendo mentiras y no, fuerte. Y Pastor Joe dice, Gustavo, nos vio tan enfurecidos que dijo, Gustavo, ¿qué no puedes ver? Que esto es un ataque del enemigo. Por lo que ustedes están pidiendo en la iglesia, por lo que ustedes han estado pidiendo por mucho tiempo, ¿no lo puedes ver? Y fue como, me cayó el 20, dije, sí, cierto. Y dije, inmediatamente, dije, ok, ya entendí. Porque la verdad es que nunca, ya tenía años que mi esposa y yo no nos agarramos del chongo de esa forma. Antes le daba 3 guajoloteras, hoy fueron 2 nada más. No es cierto, pero después de eso entendí eso. Y mi pastor me dijo, esto no se puede arreglar por teléfono, nos vamos a ver en San Antonio, pero ahorita te encargo esto. Vas a pedirle perdón a tu esposa, le vas a bajar a todo tu orgullo y todo tu enojo y te vas a poner en paz con tu esposa. ¿Y sabes qué hice? Le obedecí. Me tragué mi coraje, me tragué mi orgullo, me tragué mi soberbia, todo me lo tragué. Y dije, por amor a ti, Señor, por amor a mi esposa, por amor a mi familia y por amor a la obra, lo voy a hacer. ¿Y qué creen?
porque la chaparrita todavía se ponía muy digna y no aflojaba. Pero dije, yo voy a obedecer. Y decidí obedecer a mi pastor. Ya después de 2, 3 días más, ya la chaparrita andaba así como que ella es muy buena y se le pasó. Pero a lo que voy es que, y les digo esto y abro mi corazón por lo siguiente. Yo no tengo temor en abrir mi corazón, porque sé que tengo muchos más cosas buenas que malas. Y la verdad, este fue un lapsus brutus. En realidad mi esposa y yo hoy nos disfrutamos, nos amamos, que ustedes no se imaginan cuánto. Y esto que pasó fue porque algo hizo la diferencia y Dios estaba tratando quizás con algunas áreas de mi vida, pero la obediencia hizo la diferencia. Si tú hoy, después de esta palabra, sales obedeciendo al Señor, eso va a hacer la diferencia en tu vida. La verdad es que el caminar con Dios es obediencia. Si tú ves las batallas que pasaron los ejércitos de Dios en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que las victorias fueron porque hubo un rey que fue obediente. Fue alguien que decidió obedecer a Dios. Y obedecer a Dios no es fácil. Ya te quiero ver así bien enfurecido con tu pareja. Yo sé que ustedes no se enojan, ¿verdad? Yo estoy hablando de mí y de otras iglesias. Aquí no pasa eso. Pero ya te quiero ver que tu pastor te diga, le va a bajar y va a pedir perdón y que obedezca. No obedeces. Pero siempre que mi esposa y yo hemos tenido diferencias, la diferencia la ha hecho que la obediencia. Honramos el consejo, honramos a nuestro pastor, honramos a Dios. Porque si yo honro a mi pastor, estoy honrando a Dios. Y quiero hablarles un poquito acerca de la guerra que nosotros pasamos, y le puse la milicia. ¿Saben qué es la milicia, va? Salmos capítulo 3 y verso 1. David estaba hablando este salmo, lo escribió. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado. Es uno atrás, mijo. Ahí, gracias. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo, sea su bendición. Amén y amén. Josué, nomás ponme música a tono, mejor no me pongas. David estaba huyendo. Quiero platicarles un poquito de lo que David estaba escribiendo aquí. David estaba huyendo de sus enemigos, pero no solo de sus enemigos, sino también de su propio hijo, Absalón. Absalón se había rebelado en contra de su papá. Él estaba tratando de quitarle la vida a su propio padre. Junto con él se habían levantado muchos ejércitos en contra de David. David fue un hombre de Dios que fue muy perseguido por el diablo a través de las personas. También sabemos que David en una ocasión pecó, se equivocó. El resultado de su pecado, dice que el profeta Natán le dijo, eso está en 2 Samuel capítulo 12, 11, dice: yo haré que tu misma casa se alce contra ti. El profeta le estaba diciendo que parte de su desobediencia, parte de su desorden que él había tenido, le estaba diciendo: yo haré que tu misma casa se levante el mal contra ti. O sea que su hijo, su propio hijo en carne, se estaba levantando en contra de su papá, lo estaba persiguiendo para matarlo, y esa era parte de los resultados del pecado de David. David no se iba a salir con la suya por sus pecados graves que él había cometido. Dios ya lo había perdonado, Dios ya lo había restaurado, pero él tenía que cosechar el fruto de su pecado y hacerse responsable de sus consecuencias. Y esas le llegaron a través de la rebelión,
primeramente de su hijo, Absalón. No quiero que cierres tu Biblia, quédate ahí en el Salmo 3 porque lo vamos a estar desglosando versículo por versículo. Y en el versículo 1 estaba diciendo David: entonces vino una verdadera encarnecida guerra contra él. Y una de las cosas que hace el enemigo y que la iglesia no ha entendido es que él se une sus fuerzas para atacar al cuerpo de Dios. Mira, al diablo no le interesa si le cae bien sus propios amigos, los demonios, pero él entiende y sabe que la unidad va a ser la fuerza y lo va a llevar a la victoria. Entonces en el versículo 1 estaba diciendo David: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se están levantando en contra mía. O sea que venían muchos demonios, muchas fuerzas en contra de él. Hay momentos en nuestra vida que nuestros enemigos se han multiplicado, porque un solo demonio no ha podido contigo. Y un demonio te ha querido tumbar, te ha querido sacar del propósito, pero no ha podido. Entonces, ¿qué hace? Va a los infiernos, hace una convocatoria y le dice: mira, contra este hombre, contra esta mujer de Dios no puedo tumbarla. Y entonces recurre y trae más de sus achichincles. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, se habla de una guerra que se levantaron en contra del rey Josafat. Dice la Biblia que se levantaron varios ejércitos en contra del rey Josafat, pero lo más curioso de todo esto es que ellos, entre ellos, eran enemigos, no tenían la misma cultura, ni siquiera hablaban el mismo lenguaje, pero algo los estaba uniendo, se estaban uniendo para venir en contra del rey Josafat. Y sumado a esos ejércitos que se estaban yendo en contra de este rey, un rey justo, un rey de Dios, el diablo hizo una convocatoria con los diferentes ejércitos y vinieron en contra de él. Si nosotros como iglesia no entendemos este principio, y si lo entendiéramos realmente, nuestros enemigos ni siquiera se acercarían. Pero muchas veces pasa que la iglesia no está unida por los diferentes credos, por las diferentes doctrinas. Para algunos el que las luces son del diablo, y que el pastor no use corbata no es de Dios, y nos metemos en una bola de basura que solamente divide al cuerpo de Cristo. Pero si nosotros entendiéramos el poder de la unidad, si entendiéramos lo que Cristo vino a decir, que fuéramos uno como el uno es con el Padre, entonces cosas maravillosas nosotros veríamos. Efesios 4 dije: solícitos en guardar la unidad en el espíritu, y decía en el vínculo de la paz, un espíritu, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre para todos. Ese fue el deseo del corazón del Padre. Dios no quería que nosotros estuviésemos divididos, pero si de verdad nosotros nos uniéramos, veríamos cosas maravillosas. El diablo lo hace, cuanto más los hijos de Dios. Verso 2 dice: muchos son los que dicen de mí, ya no hay salvación de Dios para ti. Todos los enemigos de David se unieron contra él, incluso su hijo Absalón. Pero sabes, había algo curioso en esta historia, porque él ni siquiera se había dado cuenta que sus enemigos se habían unido y se habían multiplicado y venían en contra de él, hasta que escucha esto en el verso 2, una lengua que comenzaron a declarar: muchos son los que dicen de mí, ya no hay salvación para él. Sus adversarios le estaban declarando la ruina, sus adversarios le estaban declarando que él no iba a poder prevalecer. Y el enemigo siempre se va a levantar con la lengua para decirnos: tú no puedes, tú ya no sirves para nada, es en vano lo que tú estás haciendo. Y siempre van a estar esas voces levantándose en contra nuestra para que nosotros nos estanquemos, o lo peor de todo es que nos desviemos del propósito de Dios. ¿Quién no ha escuchado esas voces? Yo creo que todos hemos escuchado esas voces que te dicen: no vale la pena lo que estás haciendo, no, ¿para qué sigues haciéndolo? Si mira, ya nadie te pone en cuenta. Y eso es lo que a veces el diablo está soltando, esas voces para sacarnos del propósito de Dios.
Lo peor de todo es que entre estas muchas voces a veces se levantan las de nuestros propios seres queridos. La gente que realmente, nos ama. A veces del mismo cuerpo de Cristo, a veces entramos por esas puertas y no falta el hermano que dice algo incómodo o algo impropio. Pero el diablo quiere utilizar esas voces para desviarnos del propósito de Dios, para enfriarnos. Pero son mentiras del diablo. Jesús en Juan 8:44 decía que el diablo era un mentiroso y padre de mentira. Entonces, si él es un mentiroso y él te dice que tú no puedes, quiere decir que tú sí puedes. Si el diablo te dice que estás en enfermedad, Dios dice tú estás en sanidad. Si el diablo te dice que tú eres un perdedor, Dios te dice te he hecho más que vencedor. Entonces, todo lo que él te quiera decir es lo contrario a lo que Dios es en ti, porque él es un mentiroso. Amén. ¿Lo entendiste, verdad, mijo? Muchos son los que se levantan contra mí. Eran muchos los que se habían levantado contra David. ¿Sabes por qué? Porque David tenía rango espiritual. Un solo demonio no iba a ir contra él. Y la diferencia en la guerra espiritual, cuando vienen los demonios y se levantan. A mí no me gusta hablar mucho de estos temas y lo hago con mucho cuidado. La verdad es que yo soy una persona que me gusta ignorar los ataques de Satanás, porque sé que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo, y sé del tamaño del papá que tengo. Por eso cuando se quiere acercar, pues nada más le hago, ole, lo toreo nada más. Pero todos los que se habían levantado en contra de David, los demonios que se habían levantado contra él, sabían que David tenía rango. Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice que tenemos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y eso es cierto. Nuestra lucha no es contra mi hermano de al lado. Mi lucha es contra principados, contra seres espirituales que nosotros no podemos ver. Pero también te tengo una noticia. A veces los demonios buscan en quién encarnar. Buscan carne para manifestarse. Es por eso que a veces el diablo utiliza a veces gente que ni nosotros pensamos que va a ser utilizado para atacar nuestra fe. ¿Me estás entendiendo? Entonces, esto pasó mismo con Jesús cuando Pedro, Jesús le estaba diciendo que él iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro se acercó y le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, Señor. Entonces Jesús le dijo: apártate de mí, ¿qué? Apártate de mí, ¿qué? No dijo apártate de mí, Pedro. Le dijo apártate de mí, Satanás. Porque su lucha no era contra Pedro, su lucha era con el que estaba utilizando a Pedro. ¿Puedes entender esto? Entonces Dios nos enseña con esto, Jesús nos estaba enseñando con esto, que aunque se levanten contra nosotros gente, tú no tienes que pelearte con la gente, porque el pelear con la gente es perder tu tiempo. Tú tienes que pelear contra la fuente del que lo está enviando. Y el que lo está enviando es Satanás. Entonces tú tienes que reprender al que lo está enviando, a Satanás. No tienes que andar reprendiendo a tu pareja, a tus hijos o al compañero de trabajo. Lamentablemente, siempre que pasa una situación en nuestras vidas, nos vamos contra la persona. Y no es nuestra lucha contra la persona, sino el quien nos está enviando. Y tú tienes que pelear contra Satanás. Cuando peleamos las batallas en el espíritu, las personas que nos atacan, que nos difaman, que nos acusan, van a venir y te van a pedir perdón. Cuando peleaste la batalla en el espíritu. Pero cuando la hiciste en tu carne, cuando te fuiste en contra de la persona, lo único que vas a hacer es complicar y aumentar y hacer más fuerte el conflicto. Por eso Jesús no se equivocaba y nos enseñaba y nos decía: tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes. Deja de estar peleando en la carne, porque eso no te va a llevar absolutamente a nada.
Nuestra lucha es en el espíritu. Honro la vida de mi esposa y bendigo la vida de mi esposa. No ha habido una sola lucha, no ha habido una sola pelea que ella no la gane en oración. Una sola. Ella me ganó a mí ahí, en oración. Ella se ganó a sus hijos en oración. Ella todo, absolutamente todo lo ha ganado en la oración. Es una mujer tremenda de oración. Yo puedo dar testimonio de ella porque vivo con ella y sé que es una mujer tremenda de oración. Y ella no se preocupa. Ella dice, yo sé a quién acudir. Cuando nosotros recién llegamos a Piedras Negras y a veces no teníamos ni para comer, ella me decía, tengo el deseo de esto. Yo, qué mujer insensata, que no ves que no tenemos ni para comer y tú estás con tus sueñitos absurdos. Y me decía, es que no te lo estoy pidiendo a ti, se lo estoy pidiendo a Dios. Y te digo algo, Dios le cumplía hasta el más mínimo capricho. Porque las peleas y las peticiones se ganan en la oración, en lo espiritual, no en la carne. Esa reprensión no era para Pedro, sino para la fuente de lo que lo envió. Si no, Jesús hubiera dicho, apártate de mí, Pedro. Pero dijo, apártate de mí, Satanás. No era algo que traía contra Pedro. Jesús amaba a Pedro. Pedro fue el líder de los apóstoles. Pero era contra la fuente lo que lo estaba enviando. Ojalá que esto te pueda quedar muy claro. Porque siempre nos vamos contra una lucha encarnecida contra la persona, pero no es contra ellos. Si tienes problemas en tu trabajo, con los vecinos, con tus familiares, no lo pelees con ellos, peleando en el espíritu y Dios te va a dar la victoria. Mira, las estrategias del diablo siguen siendo las mismas por años. Lo que tú vas a leer, que se escribió hace más de 6,000 años, y vas a ver los ataques que hacía el diablo, te vas a dar cuenta que son los mismos que hace ahorita. Con la diferencia es que no hemos entendido y seguimos cayendo en las trampas del diablo. Pero son las mismas, no ha cambiado absolutamente nada. El diablo sigue atacando de la misma manera. En el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Lo primero que David hizo antes de comenzar su guerra fue hacer oídos sordos al enemigo y puso los ojos en el Señor. Yo sé que esto es difícil, porque cuando estás en medio de la prueba, ya te quiero ver en medio de la prueba. En medio de la prueba, yo te voy a recomendar algo. Cuando venga la prueba, cuando venga el problema, lo primero que tienes que hacer es permanecer quieto. Permanece quieto, agarra un poquito de aire y empieza a meditar. No tomes decisiones en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del conflicto, porque vas a tomar decisiones erróneas. Lo primero que tienes que hacer de verdad, se oye así es medio como la metafísica, pero no, nada de eso. Respira hondo, está quieto. No dejes que tus pensamientos y esas voces cállalas, porque se van a levantar esas voces a meterte ahí una bola de mentiras. Y cuando ya estés más tranquilo, empieza a orar. Yo sé que tu oración va a ser así como de dientes para afuera, o como que no sientes en ese momento hacer mucho la oración, o como que le quieres ayudar al Señor. Yo sé, yo he estado ahí. Yo sé lo que se siente, no es fácil. Yo tengo mucho temor en dar estos temas porque cuando estás en medio, yo escucho mucho ahí en los reels y que los TikTok y no, que cuando estés en la prueba, y yo digo, no, es que no hables tan fácil de eso. O sea, qué padre es decir, no, que el Señor quiero verte en la prueba. Algo que a mí mi fe me la ha sostenido mucho. Hace muchos años, el pastor Gigi Ávila, yo creo que muchos conocen el pastor Gigi Ávila, uno de los grandes evangelistas a nivel mundial. A él le mataron a su hija. Su propio yerno le dio muchas puñaladas, muchas puñaladas. Le hablan a él, le dicen, tu hija le acaba de asesinar tu yerno. Él llegó a la habitación de donde estaba su hija y
pudo entrar y vio todo horrible, una carnicería horrible. Al yerno lo metieron a la cárcel. Y dice este siervo que cuando fue a la cárcel le dijo: vengo a perdonarte, te perdono. Y lo perdonó. Cuando yo escucho esas historias, cuando yo veo un Jesús que cuando estuvo en la cruz y le dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando yo veo un Esteban, diácono, apedreado, lo estaban matando y los estaba perdonando ahí, yo digo, bueno, ¿qué cosa yo puedo decir que es una gran lucha para mi vida? Que se me descompuso el carro, se me descompuso el aire acondicionado, que ya me agarré un round con la chaparrita. Pero David decidió hacer oídos sordos al problema, al enemigo, y decidió poner su mirada en la fuente de la provisión, en la fuente de su salvación, y puso su mirada en Cristo Jesús, donde venía la solución a todos sus problemas. Y eso lo levantó a David. Por eso él estaba diciendo: mas Jehová, tú eres escudo alrededor de mí y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde allá, desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Porque él estaba yendo a la fuente de la solución. Él sabía que papá estaba en casa y que él iba a dar la solución de todos sus problemas. Pero cuando viene un problema, lo primero que nos enfocamos es en el problema. Lo único que revela es la poca ausencia que tenemos de Dios. Si en la primer problema o en la primer prueba que viene a tu vida recurres al contacto o recurres al hombre, es porque hay ausencia de Dios en ti. Pero los que están llenos de Dios, llenos de la palabra, saben que cuando estamos en medio de la prueba o viene el ataque del enemigo, el primero que recurres es al Señor. Al primero que tú clamas es al Señor. Y entonces puedes decir: mas Jehová, eres escudo alrededor de mí. Aunque estaba rodeado de sus enemigos y eran muchos, él no estaba mirando a sus enemigos, él estaba mirando a Dios. Él no miraba el problema, sino él miraba la fuente de su salvación. Verso 4 dice: con mi voz clamé a Jehová. Y qué tan importante es para nosotros lo que hablamos en medio de la prueba. Porque lo que tú declares en medio de la prueba va a ser el resultado de la misma. Porque a veces cuando estamos en medio de la prueba, en vez de confesar cosas buenas, lo único que estamos haciendo es confesando derrota, confesando ruina, confesando cosas que no deben de salir de nuestra boca. Mi esposa y yo hemos pasado dos pruebas fuertes en este ministerio. Bueno, 3. 2 de división y 2 de un ataque del enemigo tremendo, que no se lo deseo a nadie, ningún pastor. Yo no le tengo miedo a que el carro se descomponga, no tengo miedo que ya se descompuso el refri. Para mí esas son boberías, yo no pongo atención en eso. Yo no puedo decir: ay, un ataque del enemigo porque se me descompuso el carro. No, esas son boberías para mí, yo no sé para ti. Pero los ataques donde sí yo pongo cuidado son los espirituales. Una vez yo estaba en mi oficina, estaba preparando un tema, estaba con el Señor, y mi esposa se levanta y me dice: acabo de ver una mujer en el espíritu que estaba pasando, vivo en la esquina, yo estaba pasando a la orilla de la casa, y me dijo: te estaba aventando maldiciones. Cuando ella me dijo eso, yo dije: ups, Señor, estoy metido ahora sí en un lío espiritual, porque yo sabía que había una lucha espiritual fuerte. A esos ataques realmente sí les tengo, no temor, pero sí les tengo cuidado. En 2 de las situaciones de querían traer división a la iglesia, Pastor Joe me dijo: Gustavo, vas a permanecer callado. Pero pastor, nos están difamando y están diciendo. Usted va a permanecer callado. Jesús, cuando estuvo delante de sus acusadores, permaneció callado. Tú sabes que es permanecer callado cuando te están difamando, cuando están diciendo mentiras tuyas. Se estaban levantando y una persona hizo un grupo de la iglesia y estaba añadiendo señoras y queriendo provocar una división.
Y luego venían unas señoras y me decían: pastor, es que esta mujer está diciendo esto. Y pastor, yo cállese. Pero Dios estaba como escudo alrededor nuestro. Y luego bendigo a mis hermanitas, porque ellas mismas empezaron a levantar y empezaron a decir: lo que tú estás haciendo no es de Dios, eso no es correcto. Y pum, 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 hasta que la apagaron esta mujer y se fue sola. Dios utilizó al mismo cuerpo para defendernos. Yo he visto a Dios haciendo su obra una y otra vez en nuestras vidas cuando hemos permanecido callados. Quiero honrar la vida de los pastores de esta iglesia. No es fácil esto, porque son columnas que se van formando en una iglesia. Quiero honrar la vida del pastor Walter, quiero honrar la vida del pastor Chema, quiero honrar la vida del pastor Avere, quiero honrar la vida de Yolita. Almita no está. Y quiero honrar la vida de Almita, porque ellos iniciaron este ministerio conmigo y se han permanecido aún en medio de la prueba, aún en medio del conflicto. Lo que tú hoy ves no es lo que estaba hace 19 años atrás. Hace 19 años para atrás era sufrimiento, dolor, más que disfrutar del ministerio. Era cuando Pastor Joe decía: Gustavo, voy para Piedras Negras. No, más que disfrutarlo, llorábamos, porque a vender hamburguesas para sacar para el hotel, para sacar para sus gastos, y de verdad era mucho. No fue fácil. Sin embargo, aquí estamos todavía. Amamos al Señor, adoramos, nuestra pasión es Cristo. Y estos pastores no reciben ningún sueldo, nunca han recibido nada material de este ministerio, pero ha habido algo más grande, una pasión por Dios. Pero tus generaciones lo van a disfrutar, y todo lo que tú han estado invirtiendo, tus generaciones, ojalá que lo aprovechen. Tus generaciones, mis generaciones, ellos van a cosechar todo eso. Por eso dice el Señor: no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo tendrás su recompensa. No te canses de hacer el bien. Mira, las últimas predicaciones de hoy en día son animar al pueblo de Dios, porque se vienen días difíciles, se vienen días de apostasía, se vienen tiempos de verdad donde la iglesia va a ser probada, donde se va a ver realmente a los que son realmente hijos de Dios o los que son solamente simpatizantes. Ayúdame que no haya mucho movimiento, please, de decanes. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Como tú confieses, como tú hables en medio de la prueba, es como vas a salir. O sales victorioso o sales más tumbado de esa prueba. Verso 5: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Oh, qué rico es esto. Descansar en Dios y en su paz después de la tormenta es descansar en Él y en sus promesas. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesús iban en la barca? Y mientras Jesús se fue a dormir, sus discípulos iban en la barca, y dice que cuando iban en la barca, de repente se levantaron las olas, se vino una tormenta muy fuerte. Y de repente los discípulos ya estaban todos angustiados, empezaron a llorar, a hacer su pancho, porque las olas se estaban levantando fuerte. Ellos pensaron de verdad que se iban a morir, y de repente vieron que Jesús estaba durmiendo bien rico. ¿Sabes por qué? Porque Jesús confiaba en su papá. ¿Y sabes por qué se levantó? Porque lo fueron a despertar. Si no, él, mira, se hubiera aventado hasta el otro lado del río sin ningún problema, o del mar, perdón, sin ningún problema. Pero los llorones fueron a despertarlo. Y me encanta porque cuando Jesús se levanta, de haber dicho: ay, estos no van a seguir creyendo, no sé qué pueda pasar, pero no van a creer estos hombres. Se levanta Jesús y detiene las olas y detiene el viento.
Y los discípulos dicen: ¿cómo es posible que le estén obedeciendo las olas y el viento a este hombre? Yo creo que Jesús debe haber dicho: les voy a dar una lección de fe a esta gente. Él pudo haberse quedado dormido, pudo haberles dicho: no aburran, estoy durmiendo. Pero se levantó para decirles: miren, su poca fe, y miren hasta dónde yo puedo hacer por ustedes. Amén. Entonces, si Dios lo hizo ahí, Dios lo puede hacer también con nosotros. El mismo diablo, una historia de un pastor inglés que se llama Smith Wigglesworth. Dicen que estaba en su habitación y de repente, ya cuando iba a dormir, llegó un demonio, pero el papá demonio, no una chichincle, o sea, mismito Satanás, porque este pastor fue un avivador tremendo. Nosotros vemos, por eso no juzgues, por favor te lo pido, nunca juzgues lo que tú ves en YouTube y toda esa basura a los grandes siervos de Dios, porque tú no sabes las luchas que ellos pasan, luchas encarnecidas en serio con el diablo. Y este hombre, este avivador, dice que cuando él estaba a punto de acostarse, de repente sintió una presencia, volteó y vio al mismito diablo. ¿Y sabes qué hizo? Dijo: eres tú, deja dormir. Se acostó y se durmió. Pobre diablo, al otro día estaba con un psicólogo. Yo ya ni causo pánico ni miedo a los cristianos. Pero él sabía en quién tenía su confianza. Una vez escuché de Nicky Cruz, muchos hemos escuchado de Nicky Cruz, uno de los grandes evangelistas. Él estaba en una habitación, al otro día iba a salir a la campaña, muchas almas vinieron a través de su testimonio, y dice que de repente un demonio lo aventó y lo azotó sobre la pared y le reventó la nariz, y él se postró y le dijo: Señor, en verdad tengo mucho temor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, de esta no salgo vivo. Y Dios envió sus ángeles y lo sacó victorioso. Esas son las luchas que pasan estos siervos de Dios, luchas encarnecidas con el mismo demonio. Por eso no los juzgues, no los critiques. ¡Qué bárbaro! Lo único que va a pasar si sigues juzgando a esos siervos de Dios es que un espíritu de error te va a atrapar, va a confundir tu fe y vas a terminar en el mundo, porque así es como terminan los que son protectores del evangelio, no sé cómo les llaman estos gente. Protectores del evangelio, defensores, guardianes, todos esos del evangelio. Aguas. Número 6, verso 6: no temeré 10 millares de gentes, porque primero voy a poner mi palabra y la fe de Dios antes que el temor. No temeré, di conmigo: no temeré. El temor te paraliza. Saque carácter, saque la fuerza. Mira, yo soy una persona que desde mi infancia hasta parte de mi adolescencia y de la juventud viví en derrota, vivía en la ruina, todos los proyectos los dejaba a la mitad, vivía en una autoestima horrible. Cuando conozco a Cristo, adquiero su paternidad, adquiero la identidad del Señor. Hoy sí, hermanos, agárrense, porque para que algo me tumbe, para que algo yo diga no, está que como que muy lejos. Y mis hijos lo saben. Si yo digo algo se va a hacer, es porque se va a hacer. Y si sé que va a haber obstrucción, voy a saltarlo y voy a pasarlo. Hoy se logra o se logra. Ya no estoy dispuesto a perder más. Escúchame bien. Esa es mi fe. Y no estoy dispuesto a perder más. Para lograr tener un matrimonio estable y de testimonio, se pelea, se lucha. Para tener una familia estable, se pelea, se lucha. Para lo que tú quieras, se saca la casta, se saca el power. No hay nada más feo que tener un hombre en casa débil. A veces viene el problema y la esposa es la que está al frente, en la oración, confiando en el Señor, la fe, ahí inyectándole fe al esposo. Y el esposo: no, voy a buscar a mis contactos. No sabe con quién se metió.
yo voy a resolver este problema, ustedes calmados, porque yo. Al final de la situación está peor el problema. Pero ¿cómo ves a la mujer? Señor, calla este demonio, digo, calla este hombre. Ya, con madurez, con fuerza, con elegancia. Número 7, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. No dice tú herirás, tú heriste. David recordó cuando Dios le dio la victoria con los osos, con los leones y con el gigante. Por eso David recordó, dije, tú ya me has dado la victoria muchas veces, hoy otra vez me la vas a volver a dar. Amén. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor, que nunca se te olvide las victorias que te ha dado, porque eso van a fortalecer tu fe y te van a fortalecer en tu vida espiritual. Y si Él lo hizo una vez, te tengo una buena noticia, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer, porque Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de promesas. Sus promesas en Él son sí y son ¿qué? Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, si Él ya te prometió la victoria, van a venir los problemas, no importa, pero anticipo, ya tienes la victoria. Amén. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Deuteronomio 7:17, anótalo, y te vas a encontrar que estaban diciendo, ¿cómo podremos conquistar esas naciones? Y Dios les decía, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate, le vuelve a decir, de los tremendos horrores del Señor. Y termina diciendo, recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte del brazo del Todopoderoso. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente al que tú le temes. Yo le estaba diciendo, recuerda, haz memoria de te saqué de Egipto, cómo vencí a Faraón, cómo he hecho yo, cómo he extendido mis manos para sacarte victorioso. Entonces, cada vez que el diablo venga contra ti o venga una prueba, recuerda cómo Dios te ha sacado victorioso. Si es de que tienes victorias, y si no has tenido victorias, empieza a acumular tu primer victoria creyéndole al Señor. Amén. ¿Cuántos tienen un testimonio aquí del Señor? Que tú puedas decir, Dios me dio la victoria en esto. Ahí está, hay mucho de dónde sacar. Número 8, las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea su bendición. ¿Ayudas, alabanza? No importa cuántos demonios o circunstancias vengan sobre mi vida. Lo que Dios ya me prometió y me dio, te tengo una buena noticia, nadie me lo va a quitar. Lo que Dios ya me dio, nadie me lo va a quitar. Puedes ver mi firmeza, Morita, puedes ver mi fe, pero lo que Dios me dio, hijo, no hombre, es que este flaquito hace unos años atrás no servía para nada, pero lleno del Espíritu Santo, no hay ningún demonio, ninguna fortaleza que se levante y me robe lo que ya Dios me prometió y me dio. No me lo va a quitar. Y no me lo va a quitar. Y no importa lo que tenga que ser, pero no me lo va a quitar. Yo te aviso, Axel, cuando ya. Termino con esto. ¿Va a haber momentos de aflicción? Les tengo una noticia, sí. En el mundo tendréis ¿qué? En el mundo tendrás ¿qué? ¿Quién dijo esto? Entonces, si Jesús lo dijo, es una promesa. ¿Cuántos quieren esta promesa? Sorry, aunque no te guste. Si Jesús dijo, en el mundo recibirás aflicción, es porque vas a tener aflicción. Pero Jesús dice, pero confiad. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Dios te dice, ¿vas a tener conflictos? Sí. ¿Van a venir problemas? Sí. Pero confiad, dice el Señor, confiad, porque yo he vencido al mundo.
Nuestro papá ha vencido al mundo, y si Él venció al mundo y Él es nuestro papá, tenemos anticipada la victoria. ¿Lo crees? En las guerras es donde realmente sacamos lo que somos, lo que hay dentro de nuestro corazón. De ellas salen realmente cuál es el rango, la casta que tenemos. Y te tengo una buena noticia: este ministerio ha sacado la casta en todas sus pruebas. Y aquí hay gente tan valiosa que ha sacado la casta en problemas fuertes. Yo saludé ahorita a dos mujeres que pasaron una situación difícil. Y les dije: ustedes son unas campeonas. Y en la semana me estaba acordando de ellas. Siempre Dios, no son coincidencias, son diosidencias. Justamente estaban allá las dos. Y les dije: ustedes son unas campeonas. Y cada uno de aquí tiene un testimonio que puede decir: tú eres un campeón, una campeona, porque saliste adelante. No te doblaste. Yo he estado en procesos difíciles en la vida de algunos de ustedes. He admirado tanto sus vidas porque no se han doblado, porque en medio del problema de vida o de muerte han permanecido fieles hasta el final. Yo he aprendido tanto de tu vida que tú no te imaginas. Por eso cuando vienen los problemas y Dios permite este siervo extender las manos y los pies de Dios hacia tu vida, lo hago con tanto cuidado, porque no estoy en tu lugar, pero he visto cómo tú has sacado la casta y has sido un campeón, una campeona. Tu vida me ha ministrado. Por eso cuando vienen las pruebas me acuerdo de ti y digo: ¿de qué voy a llorar si mi hermanito ha pasado por situaciones más fuertes y se ha levantado? Gracias por tu vida, gracias porque eso llena el trono de Dios de un incienso de olor fragante. Yo te digo en este día: no te dobles, no te canses. El diablo está enojado con este ministerio. Mi pastor me dijo: el diablo está enojado con este ministerio. Pero yo te digo en esta mañana: las armas de nuestra milicia no son carnales, pero te digo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Desde el momento que tú decidiste servir a Dios y seguir a Dios, te tengo una noticia: el diablo está enojado y se va a levantar en contra tuya. Pero yo te digo en esta mañana: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra los siervos de Dios. Hoy vengo a declarar esta mañana a esta iglesia que en el nombre de Jesús nuestros enemigos entrarán por un camino y por 7 más saldrán. No habrá voz que se levante en contra de este ministerio. Y así como Dios cayó la boca del león en ese foso cuando Daniel se lo iban a comer los leones, así mismo hoy declaro en el nombre de Jesús y con la autoridad que el Padre me ha dado: callo toda boca de león, enmudezco toda boca del diablo. Declaro en el nombre de Jesús que el poderoso gigante se levanta en esta iglesia. Declaro en el nombre de Jesús que como ríos de agua viva fluirá el Espíritu de Dios y nada podrá detenerlo, porque hay un pueblo que tiene rango, hay un pueblo que tiene una investidura celestial, que no nos vamos a dejar, sino que nos vamos a levantar, Jonathan, en el nombre de Jesús. ¿Están listos tu equipo? Rápido, chavos, corriendo. Los poderes del enemigo ya han sido derrotados
¿Sabes dónde? En la cruz. Te tengo buenas noticias. El poder del maligno ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y te tengo una buena noticia, no fue una derrota parcial, porque el Señor los despojó y los derrotó totalmente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Jesús ya lo hizo, nos toca a nosotros tomar la victoria. Estos chavos en las reuniones cantan a Dios tremendo. Y en la semana Dios me dijo, ponlos a cantar porque estos chavos traen power. Esta batalla que estamos enfrentando es espiritual. Y no solamente debes de estar a la defensiva, sino vuélvete a la ofensiva. Ya deja de estar recibiendo nada más los golpes. Vamos a darle, ¿verdad, mijo? Vamos ahora a darle a Satanás donde más le duele. ¿Y sabes dónde más le duele? Predica el evangelio. Trae almas para el Señor. ¿Quieres realmente darle una patada al diablo? Trae almas para el Señor. Vive una vida en obediencia, vive una vida recta. Eso es